conversaciones de paz, estas negociaciones por Ucrania, pero pendientes también de Venezuela, después de una semana pasada que estuvo marcada por este viaje de María Corina Machado y en un momento en el que Trump sigue amenazando con ataques terrestres. Rusia sale al paso, ha vuelto a declarar una vez más su lealtad, su apoyo a Nicolás Maduro. Cristian, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves la situación en torno a Venezuela con un Maduro que sigue resistiendo y un Trump que sigue amenazando? Sí, yo creo que Trump lo que está haciendo es, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, un ejercicio de fuerza para mostrar músculo militar en lo que él considera que es su área de influencia dentro de este mundo multipolar. Ya también lo hemos analizado, como yo creo que Donald Trump, por supuesto, que considera que Estados Unidos tiene que insertarse en este mundo multipolar como uno de los tres grandes polos de influencia, junto con China y con Rusia. Y en este aspecto podemos recordar como los puntos que más enfatizó, incluso antes de llegar a la Casa Blanca, era hablando de Canadá como el estado número 51, Groenlandia, que yo sigo insistiendo que yo creo que lo de Groenlandia es de lo más serio y de lo que más tiene en mente Donald Trump, por eso es de lo que menos habla, y también el Canal de Panamá, México, etcétera. Y con Venezuela, por supuesto que pasa algo así. De todos modos, yo no creo que al final del día haya una intención real de Donald Trump de hacer algo en territorio venezolano, de hacer un ataque abierto, ya sea con la excusa de grupos narcos o lo que sea. Pero sí creo que esto obviamente va direccionado a una acción psicológica de hostigamiento al gobierno de Maduro y ver en qué medida puede llegar a conseguir que esta misma presión, esta misma guerra psicológica haga que grupos internos puedan envalentonarse, puedan ganar algún favor popular y pueda haber una desestabilización desde adentro. Creo que en ese sentido también dentro del mismo Partido Republicano, de los diferentes intereses que ahí conviven, es un poco una carta de cambio con el sector neoconservador, con Marco Rubio puntualmente y con otros personajes como Ted Cruz, Lindsey Graham. Y por eso lo que yo mencionaba, la ausencia de Marco Rubio en las conversaciones sobre el tema de Ucrania, que es algo que es mucho más sensible, creo yo, para Trump que este tema. O sea, decirle a los neoconservadores, bueno, hagan esto, les doy estas herramientas, si cae por sí solo, bárbaro, pero directamente yo no creo que vaya a hacer nada Donald Trump. Y respecto a la postura de Rusia, es algo que a mí, por supuesto, no me sorprende, porque históricamente hay que recordar que Rusia nunca abandona ni a sus socios ni a sus aliados, mucho menos a sus amigos. Así es como caracteriza el Kremlin la relación con Caracas, con el gobierno de Nicolás Maduro. Hay que recordar que esta cercanía ya se inició incluso con el gobierno de Hugo Chávez. Entonces, Rusia también con esto, ahí hay una especie de partida de ajedrez en cuanto a la influencia, que sin duda esto de las áreas de influencia también va a tener sus matices, porque por supuesto yo no creo bajo ningún punto de vista que Japón o Corea del Sur dejen de estar bajo la influencia de Estados Unidos, a pesar que Asia, sin duda, y ya lo muestra Donald Trump al prácticamente no hablar de Taiwán, que él va a respetar las áreas de los otros socios, entre comillas, en este mundo multipolar. Y creo que, por supuesto, por ejemplo, Venezuela, Cuba y Nicaragua van a continuar bajo ese paraguas que implica sus fuertes relaciones históricas, especialmente con Rusia y también con China. Pues con el foco puesto en Venezuela, en esta presión sobre Nicolás Maduro, con un Trump que sigue insistiendo en estos ataques terrestres inminentes, decía eso sí, que no tenía por qué ser únicamente en Venezuela, está apuntando también a Colombia. José Luis, te quiero preguntar a ti también por esto, estas demostraciones de músculo por parte de Trump y el hecho de que Rusia y también China hayan salido al paso y hayan expresado su apoyo a Maduro. ¿Cuánto tiene que ver también, bueno, pues con estos ataques que no terminan de llegar por parte de Estados Unidos?
Y desde luego, si no han llegado a corto plazo, cada vez más difícil sin el factor sorpresa que pueda desarrollarse en el futuro, ¿no? Además, porque la situación también pondría en un brete pues a otros gobiernos como el de Petro, como el propio de Lula, que han cobrado cierto distanciamiento sobre el de Maduro, pues claramente con una irrupción de tipo militar, ¿no? En lo que sería ya toda una campaña de invasión, pues claramente aprovecharían pues para, bueno, pues un ataque a Estados Unidos de manera propagandística, ¿no? Así de lo que sería casi volver al siglo XIX, que en muchos casos esa política de fortaleza y teñida de agresividad que da Donald Trump casi recuerda pues esa política del garrote de Theodore Roosevelt en su momento, ¿no? O sea, esa consideración que el mar Caribe es ese patio trasero que debe estar bajo control estratégico de Estados Unidos en todos los ámbitos, ¿no? Como bien ha dicho Cristian, pues todo lo que es el estrecho de Panamá, México y toda la costa de tierra firme un poco en ese ámbito, ¿no? Aunque luego, bueno, pues se pongan de acuerdo en esas áreas, ¿no? Si tú respetas Japón, yo te respeto Cuba, etcétera, un poco en ese tipo de circunstancias. Sí que la presión, tanto esa suspensión del transporte aéreo, de la imposibilidad también de la navegación, provoca un aumento de la tensión que puede favorecer, que yo creo que es un poco lo que están buscando, el que pueda haber esos golpes internos que buscando, se puede decir, una cierta amnistía y esencialmente que las Fuerzas Armadas venezolanas pues provoquen ese movimiento de descabezamiento de la figura de Maduro del régimen y se llegue pues a un proceso de transición mediante el cual, bueno, pues Venezuela pueda reintegrarse un poco a esa área, aunque económicamente, pues bueno, ya estaba viviendo de las exportaciones a Estados Unidos, pero esa visualización de una transición a unos cambios económicos, a unos cambios políticos que lleven claramente también a lo que verdaderamente les interesa, ¿no? Una explotación de los enormes recursos venezolanos por parte también de las empresas estadounidenses, porque lo que vemos casi, lo que tienen en común todos los conflictos en los cuales Donald Trump se ha metido como árbitro, entre comillas, de la paz, es al final la explotación de la paz a través de unos beneficios económicos que favorece, bueno, gran parte del mundo de las empresas estadounidenses, entre las cuales en primera línea pues están las suyas también. Así que no sabemos en qué aspecto primero funciona como presidente y en cuál funciona como empresario, pero claramente está muy marcado un poco por esas circunstancias, ¿no? O sea que ahí yo me quedaría, ¿no? Un poco en esas presiones para que la inestabilidad a nivel interno sea fuerte y creen también esa capacidad de eco en los 8 millones de venezolanos que viven en el exterior y que claramente están demandando también, bueno, unos procesos de reforma, de cambio para poder, bueno, pues volver en otro tipo de contexto político, ¿no? Bueno, pues un momento de presión sobre Venezuela, un momento en el que tanto Rusia como China están expresando su apoyo a Maduro con un Donald Trump que amenaza pero no termina de pegar, no termina de atacar. Adrián, te quiero preguntar a ti también por esto, ¿cómo ves la situación en torno a Venezuela y si esperas algún cambio de aquí a final de año? Bueno, efectivamente, el que esté pasando tanto tiempo nos revela que parece que era correcto el análisis, digamos, de casi todos los analistas, en el sentido de que difícilmente Estados Unidos iba a tener un objetivo de lanzar un ataque terrestre, ¿no? Teniendo en cuenta los enormes esfuerzos y costos que algo similar podría suponer, ¿no? O bueno, seguramente iba a suponer. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de Donald Trump? Porque esta es la gran cuestión, ¿no? Yo creo que esto hay que situarlo en el contexto en el que se mueve Donald Trump, que es esa, y que nos lo han revelado de alguna forma en el documento sobre estrategia nacional que acaban de aprobar, ¿no? La cuestión básica es la voluntad de Estados Unidos de adaptarse a un mundo multipolar que creen que viene de una u otra forma, en el cual creen que Estados Unidos tiene que ser uno de los polos y uno de los polos, digamos, lo más potente posible. Entonces, esto, por un lado,
claramente incluye la reactivación industrial, económica del propio Estados Unidos, y hay una serie de políticas del trumpismo que están enfocadas en esa dirección, y por otro lado, aparentemente mantener una zona de influencia. ¿Cuál es esa zona de influencia? Es la cuestión, porque ahí podemos hacer distintas interpretaciones. Por un lado, parece que están haciendo referencia al conjunto de América, digamos el hemisferio occidental. Por otro lado, teniendo en cuenta esas explosivas declaraciones de Donald Trump, nada más ganar las elecciones, pues parecería que está pensando fundamentalmente en América del Norte, con esas referencias que hizo a Canadá como posible estado número 51 de Estados Unidos, a una Groenlandia que podría ser, digamos, incorporada, a una posible intervención en México, ¿no? Pero bueno, primero, las dudas son sobre qué espacio consideran su área de influencia, y la otra cuestión es a qué están llamando área de influencia. Es decir, en qué tipo de influencia están pensando, y también en qué medios están pensando en utilizar para conseguirlo. Claro, dentro de estos medios, por ejemplo, se ha considerado la posibilidad de que existiera un reparto de zonas de influencia con Rusia y con China. Sí parece claro que hay desde hace tiempo negociaciones estratégicas entre Estados Unidos, Rusia y China pensando en el nuevo contexto, pero esto no quiere decir que haya un reparto de zonas de influencia. Puede haber simplemente un respeto a zonas de influencia mínimas o a su respectivo espacio, pero eso no quiere decir que se hayan repartido el conjunto del mundo o pretendan repartírselo, ¿no? Todo parece indicar lo contrario, los movimientos de una u otra parte. Esto no quiere decir, por ejemplo, que Estados Unidos haya renunciado a utilizar el contexto, en particular el contexto en Europa y de la guerra en Ucrania, para aprovecharlo para ampliar su zona de influencia en Latinoamérica, y en concreto en este caso en Venezuela. Seguramente no es casual que esto se produzca en mitad de unas negociaciones con respecto al futuro de la guerra en Ucrania, en el cual Estados Unidos está teniendo un papel fundamental. Aunque no haya nada negociado con Rusia, Estados Unidos puede tener la expectativa de que en esas condiciones es más fácil que ante una posible intervención norteamericana, pues que Rusia por lo menos reaccione de una forma menos agresiva, menos dura, quizás mire para otro lado en caso necesario, aunque Rusia no haya comprometido nada, pero puede ser simplemente una expectativa de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que esto no hay que descartarlo por la coincidencia en el tiempo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues sabemos que en principio China y Rusia están reaccionando de acuerdo con sus relaciones históricas y recientes con Venezuela, que en principio una intervención armada de Estados Unidos no es previsible, que una intervención armada directa, que si esto no es así, bien, estamos hablando de una maniobra de presión, ¿no? Una maniobra de presión que tiene que ser lo suficientemente contundente para que tengan resultados importantes, porque si no es así, claro, todo este movimiento de desplazar una auténtica flota a las costas de Venezuela, pues tiene unos costes impresionantes, ¿no? Y difícilmente se justificaría por un simple juego diplomático de corto plazo o un efecto de imagen a corto plazo, aunque tampoco es de descartar en el caso de un Donald Trump que tiende a jugar en base a efectos de imagen de forma realmente sorprendente, ¿no? Lo más lógico es, como han dicho mis compañeros, que esté pensando en la posibilidad de que o bien en la política venezolana o en el ejército venezolano haya fuerzas con las que estén ya contactadas que de alguna forma hayan creado expectativas de que ante una presión suficiente norteamericana pues vayan a crear un frente interno significativo, ¿no? Sin embargo, no hay datos objetivos que nos permitan especular en esa dirección. La posición está, aunque un sector está como el de María Corina, Corina Machado, está muy apoyado desde Estados Unidos, pero la posición está muy fragmentada. No hay signos externos de que en el ejército haya una división fundamental. El otro aspecto de este tipo de movimientos puede ser el interno, que también lo ha comentado creo que Cristian, ¿no? Es decir, que Donald Trump, como en otras ocasiones, esté realizando un efecto de imagen cara
al establishment político norteamericano e incluso a su propio círculo, en el que hay personas como Marco Rubio muy vinculadas a estos lobbies pues con influencia norteamericana y con una clara vocación de expansión y de agresión, digamos, contra países como Cuba o Venezuela, ¿no? Bueno, no hay que descartar que Donald Trump esté jugando a compensar una aparente visión o imagen de debilidad, de lo que puede interpretarse desde el establishment como debilidad en Ucrania, con una aparente imagen de fuerza en Venezuela. Esto tampoco sería un elemento a descartar, algo que, ya digo, en otro tipo de dirigente sería muy extraño, pero que en alguien como Donald Trump, teniendo en cuenta la radicalidad con la que juega con estos efectos de imagen, pues realmente pues sería un factor a tener en cuenta.